¿Recuerdas el 2009? La maravillosa época de internet llena de AMVs de Linkin Park y Bon Jovi, misma donde se popularizó, por lo menos en México, el fenómeno de Dragon Ball F. Y es que no era raro navegar un poco por internet y encontrarte imágenes como estas, o estas, mostrando transformaciones y fusiones a cada cual más loca de personajes de Dragon Ball, todas acompañadas del subtítulo AF. Una supuesta continuación del infame Dragon Ball GT que nunca llegó, pese a que tu amigo de la escuela aseguraba que ya había visto el primer capítulo. Y hoy, a más de 10 años de todo esto, aún hay gente confundida que no sabe a ciencia cierta qué fue esto, de dónde surgió o por qué existen mangas pese a no ser real. Así que realmente, ¿qué es Dragon Ball AF? Dragon Ball F no fue más que un simple rumor de la continuación de Dragon Ball GT, pese a que, como dije, por el 2009 se popularizó en México. Realmente nace en el año de 1998, justo después del final de GT, que a pesar de ser la temporada que peores críticas tiene de todo Dragon Ball, dejó a los fans con ganas de más, ya que estaban insatisfechos con el final que GT había dado, querían algo más digno. Así que se empezó a rumorear una continuación, todo esto antes de que siquiera se tuvieran planes a Dragon Ball Super, y por mucho tiempo solo se dijo que la tan ansiada continuación llegaría pronto, y entonces esta imagen apareció, y se empezó a difundir por toda página de un primitivo internet de esa época. La imagen mostraba un supuesto Goku en estado de Super Saiyajin 5, con un pelaje blanco, ropa única, nunca antes vista, y en una esquina de la misma imagen se podía leer Dragon Ball AF. Para desgracia y sorpresa de muchos, esta imagen en realidad es un fanart innegablemente de muy alta calidad y con un estilo de dibujo altamente parecido al de Akira Toriyama, por lo que no fue difícil hacerla pasar por una imagen real de la continuación tan rumoreada. Esta imagen por mucho tiempo se mantuvo como hecha por un ilustrador anónimo, pero actualmente se conoce bien quién la diseñó. Incluso existe una entrevista oficial que le hizo Hobby Consolas. Yo hice un video hablando de él y narrando esta entrevista, que aquí te lo dejo por si lo quieres ver y saber más a fondo de dónde salió esta imagen. Y gracias a esta imagen se dio el boom, y es que muchos otros artistas inspirados y ansiosos decidieron crear su versión de los personajes y la historia que presentaría Dragon Ball F, sin mencionar que en la época Dragon Ball era muchísimo más popular que hoy en día. Todo el mundo había visto Dragon Ball en algún momento de su vida, y a todos le gustaba, por lo que el internet se llenó de imágenes de lo que cada quien imaginaba de Dragon Ball F. Transformaciones, fusiones, nuevos personajes, y el resto de fans más comunes solo observaban pensando que todo era oficial, observando cosas tan locas como Goku Super Saiyajin 5, 6, 7, 8, 9... ¡Infinito! Lo que hizo que la gente perdiera la fe y el rumor perdiera fuerzas hasta que la ya extinta web Magin.com aseguró tener información oficial de Dragon Ball F, dando fecha de estreno y detalles de la misma, por lo que el rumor volvió a explotar. Hasta que otra vez pasó el tiempo y nada, los fans más talentosos y harto de estos decidieron crear al fin en manga su versión de AF, creando así distintos mangas, distintas historias de Dragon Ball AF, y de todas las historias hay dos que destacaron sobre otras. Una de ellas es la saga de Evil Goku. Esta cuenta como Goku, al fusionarse con las esferas del dragón al final de GT, obtuvo un poder inimaginable, inconmensurable, incontrolable para él, lo que desencadenó en una copia de Goku creada con el poder de las esferas y toda la maldad y el odio reprimido dentro de nuestro amado protagonista. Y como de costumbre, los guerreros Z se enfrentarán a este malvado clon. Gohan, Goten, Trunks y su fusión de Gotenks, todos en Super Saiyajin 4, y parecía que ganarían, llevaban la victoria, cuando de pronto Evil Goku crearía un portal, un nexo entre la tierra y el infierno, trayendo de vuelta a personajes del pasado en transformaciones nunca antes vistas, como Freezer y Cooler fusionados o Nappa y Raditz en Super Saiyan. Pues bien, esta es una de las tantas historias de Dragon Ball F que ayudó a su popularización, e incluso hoy en día se siguen creando contenidos al respecto, fanart, animaciones, juegos hack, la mayoría con una calidad que he de decirlo, pésima, y es de imaginarse al ser creado por fans inexpertos, pero no todo es malo, pues tiempo después saldría a la luz el que es el manga más recordado de AF, incluso por muchos fans, el que es el Dragon Ball AF oficial, pues esta gozaba de gran calidad en comparación de otros, hecho por un joven mangaka que se hacía llamar Toible, creando el que sería el villano más querido y recordado de todo AF, Psycho. Esta saga, al igual que la de Evil Goku, está situada después de GT y nos cuenta la llegada a la Tierra de un Saiyan llamado Psycho, quien afirma ser hijo de Goku, pues fue creado por medio del ADN de este combinado con el de una diosa. Este, al ser un Saiyan, pese a ser el hijo de Goku, no puede rechazar su naturaleza, por lo que al igual que cualquier otro Saiyan normal, es alguien malévolo y despiadado, solo que con el poder heredado de Goku, por lo que se vuelve una amenaza inmediatamente, que solo busca gobernar el universo y, como siempre, es labor de los guerreros Z detenerlo.
Dragon Ball F fue un rumor tremendamente grande que salió de control, creando mucho contenido tanto bueno como de dudosa calidad, pero es innegable que el legado que este ha dejado ha inspirado a la creación de muchos otros fan mangas que incluso a la fecha se siguen publicando, cosechando un gran éxito. Y por cierto, mencioné que este último manga de AF fue creado por un joven Toybull, quien actualmente es conocido como Toyotaro. Esto le trajo gran éxito y reconocimiento, siendo actualmente junto a Toriyama el principal escritor e ilustrador de Dragon Ball Super.